Irena Sendler, más conocida como el Ángel del Gueto de Varsovia, fue una enfermera y trabajadora social polaca católica que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó y salvó la vida de más de 2.500 niños judíos del gueto de Varsovia. A pesar de los ideales políticos y religiosos de la época, esta valiente mujer se jugó la vida para salvar a miles de inocentes. Fue candidata al Premio Nobel de la Paz en el 2007, reconocida como justa entre las naciones y nombrada por el gobierno polaco Dama de la Orden de la Águila Blanca. Sendler nació el 15 de febrero de 1910 en el seno de una familia polaca católica. Empezó su trayectoria estudiantil en la Universidad de Varsovia, cursando estudios literarios. Allí ya destacó por su oposición a la política de discriminación introducida en 1935 contra los judíos, a quienes se obligaba a sentarse en bancos separados reservados especialmente para ellos. En la facultad, donde estableció relaciones con los primeros grupos de trabajadores sociales y ya antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Irena trabajó en diversas entidades de ayuda social. En ellas coincidió con algunas mujeres con las que más tarde se reencontraría en las redes clandestinas de ayuda a los judíos. Cuando Alemania invadió a Polonia el 1 de septiembre de 1939, dando inicio a la Gran Contienda, Irena Sendler, de 29 años, trabajaba en el Departamento de Bienestar y Salud Pública de Varsovia. Bajo el nuevo régimen de ocupación nazi, el departamento tenía prohibido prestar ayuda alguna a ningún judío. Irena y sus colegas se encargaron entonces de atender a los soldados polacos heridos, unos beneficios que Sendler se las arregló para ampliar a los soldados judíos, así como a sus familias que habían quedado excluidas del sistema de ayuda pública cuando más lo necesitaban. Los judíos polacos que vivían en Varsovia experimentaron un drástico empeoramiento de sus condiciones de vida, cuando los nazis empezaron a tomar medidas contra ellos. En noviembre de 1940 se ordenó el confinamiento de todos los judíos de la ciudad dentro de un gueto con el fin de mantenerlos bajo control mientras su destino se decidía en los despachos de los altos cargos. La sobrepoblación dentro de los límites del gueto creaba unas condiciones de vida inhumanas, en las que los habitantes estaban prácticamente condenados a enfermar o morir. Llegaron a hacinarse en su interior hasta 450.000 personas. Como miembros del Departamento de Salud, Irene y sus colegas podían entrar y salir del gueto, algo que los nazis permitían porque temían que un brote de tifus pudiera afectarles. Fue durante los meses que duró esta situación cuando empezaron a introducir medicamentos, ropa y todo tipo de objetos útiles para la supervivencia, camuflados como material necesario para su trabajo. Durante esta época también se las ingenió para ayudar a escapar a algunas personas del gueto, especialmente a los niños. A medida que pasaba el tiempo, las condiciones de vida empeoraban y muchos padres asumieron que si había alguna mínima posibilidad de supervivencia para sus hijos, esta estaba lejos de ellos, fuera del gueto. Por ello, aceptaron que los niños empezaran a salir usando los métodos más insólitos. El grupo de Irena llegó a sacar a algunos niños metidos en ataúdes, los más pequeños adormecidos con alguna sustancia, escondidos en sacos de patatas, a través de las cloacas o de oscuros túneles, o directamente en ambulancia, pues con la excusa de que tenían enfermedades contagiosas, los nazis no osaban a acercarse. Consiguió además ocultar los papeles de la mayoría de ellos, con la intención de que tras la guerra pudieran ser identificados y reunirse así con sus familias. Durante el verano de 1942 se había tomado la determinación de acabar con el gueto de Varsovia, y las deportaciones se masificaron. Como respuesta, en octubre se creó el Segota, el Consejo de Ayuda a los Judíos,
que estuvo en funcionamiento hasta el final de la guerra. A pesar de que se fundó después de que casi 300.000 judíos fuesen enviados a los campos desde el gueto, la organización tuvo un papel fundamental ayudando y salvando a muchos que habían conseguido sobrevivir escondidos, proporcionándoles los alimentos y medicinas necesarias. Sendler, que adoptó el nombre de guerra de Yolanta, tuvo un papel destacado dentro del Ségota. Poco tiempo después de la destrucción del gueto, a principios del otoño de 1943, fue nombrada directora de la sección infantil de la organización. Bajo su dirección, algunos niños fueron enviados con familias polacas que podían acogerlos o a orfanatos cristianos. Antes se les daba un nuevo nombre y aprendían plegarias cristianas. Debido al alto nivel de riesgo bajo el que operaba el grupo, finalmente la Gestapo detuvo a Sendler en octubre de 1943. Fue enviada a la prisión de Płack, donde fue golpeada, torturada e interrogada. Los interminables interrogatorios se alargaron casi un mes, pero Sendler nunca reveló ningún nombre ni ubicación, por lo cual fue trasladada a otra cárcel para ser ejecutada. Sin embargo, miembros de la resistencia clandestina sobornaron a uno de los guardias que la custodiaba y pocas horas antes consiguió escapar. Tras la Segunda Guerra Mundial, rehizo su vida, se volvió a casar y tuvo 2 hijos. Siempre permaneció involucrada en las labores sociales en su Varsovia natal. Su valiente comportamiento durante la guerra le fue reconocido a nivel local durante los primeros años. Incluso se le nombró Justa entre las Naciones en 1965, en reconocimiento por su increíble labor. Lamentablemente, el rígido sistema comunista que reinaba en Polonia permitió que su figura fuese cayendo en el olvido. No fue hasta finales del siglo XX cuando su historia fue recuperada. El relato heroico de Irena Sandler saltó a la primera línea y el mundo por fin empezó a reconocer su labor a la altura de lo que era merecido. Con 98 años, fue nominada al Premio Nobel de la Paz, aunque no se le fue concedido. Finalmente, Irena Sendler dejó este mundo el 12 de mayo del año 2008, pero su legado y recuerdo sirve de ejemplo para las futuras generaciones.